Un saludo a todos, amigos, amigas, suscriptores, miembros del canal y todos aquellos que visualicéis este vídeo por primera vez. Hoy empiezo mucho antes que otros días. Hay que irse a la cama pronto y entonces voy a intentar hacerlo rápido. Deciros primero que me llamo Raúl y este canal donde estáis es Nuevos Culés, vuestro canal de noticias del mundo Barça, y en principio hoy no iba a hacer un vídeo, pero al final he pensado hacer una cosa bastante normalita, pero de alguna manera tenía que meter el partido Real Madrid-Rayo Vallecano, y entonces para eso, más que un monográfico, lo que debía hacer era un vídeo. Y buscando y con lo que no publiqué ayer, más lo nuevo de hoy y alguna cosita que me ha llegado como novedad, pues vamos a intentar hacer un vídeo y ya veréis cómo se titula, dependiendo luego si os gusta o no la miniatura. Pero vamos a dejarnos de todo este tipo de cuestiones, vamos a dejarnos de zarandajas, que aquí lo que importa es la información, y para eso tengo que salir yo antes. Y como no, voy a salir pronunciando las palabras de todos los días. Vídeo. Intro. ¿Han cambiado la duración de los partidos de fútbol? No me había enterado. Al Madrid sí, hasta que empate o gane, pero a los demás no. Nos montamos en el DeLorean y retrocedemos en el tiempo, porque hace ya 50 años de la señera en el brazalete de un capitán del Fútbol Club Barcelona. Johan Cruyff la lució por primera vez un 1 de febrero del año 1976 en un partido ante el Athletic Club, pero hay que estudiar en qué momento, ya que se cumple medio siglo de un hecho histórico en el Fútbol Club Barcelona, y como os he dicho anteriormente, hace justo 50 años, en la temporada 1975-1976, el capitán del primer equipo de fútbol, Johan Cruyff, lucía la señera catalana en su brazalete por primera vez en la historia, en un contexto todavía que no estaba suficientemente definido. No se habían cumplido todavía 3 meses de la muerte de Francisco Franco y la situación política en España todavía era dura, con la dictadura todavía vigente y la represión en un punto totalmente álgido. La junta directiva del Fútbol Club Barcelona, presidida por aquel entonces por Agustí Montal Costa, había dado un paso más en su apuesta decidida por el catalanismo y por la libertad. Ya el 21 de julio del año 75, aún en vida del dictador, el Barcelona había recuperado el catalán como idioma oficial, y el 28 de diciembre de ese mismo año habían ondeado unas señeras todavía proscritas en las gradas del Camp Nou con motivo de un Barça Real Madrid retransmitido por televisión española, con triunfo por 2-1 gracias a una volea ganadora de Charlie Reixac en los últimos momentos del partido. Aquella junta directiva de carácter firme no tuvo ningún problema en dejar claro con qué identidad se identificaba el capitán del Fútbol Club Barcelona, una entidad que hacía 8 años que se había definido expresamente como més que un club, en palabras de su presidente de aquel entonces, Narcís de Carreras. Aquel 1 de febrero del año 1976, el rival era un equipo afín al sentimiento nacional, el Athletic Club. Johan Cruyff lució con orgullo la señera en su brazo izquierdo y la fiesta fue completa con la victoria azulgrana por 2-1, con goles de Asensi y Neskens de penalti y una actuación estelar del crack holandés.
El trascendental cambio en el brazalete del capitán no fue publicitado, ni el club lo comunicó en la previa, ni la prensa del día siguiente se hizo eco. El brazalete es el distintivo que diferencia al capitán del resto de sus compañeros. Se empezó a utilizar por primera vez en la temporada 1974-1975 en la Liga Española. El capitán barcelonista era entonces el defensa Antoni Tarrés, que llevaba un brazalete blanco sencillamente porque era un color que contrastaba con la indumentaria azulgrana. Aquella misma temporada, el 1 de diciembre del año 74, Johan Cruyff se convirtió en capitán por primera vez en un partido oficial. Un año y 2 meses después pasó a lucir la señera. Y hoy, como premio, para aquellos que les gustan estas anécdotas, estas noticias de la historia del Fútbol Club Barcelona, tenemos una segunda noticia, un segundo hecho, y por qué no vamos a decir histórico, puesto que estamos hablando de la historia del Fútbol Club Barcelona. ¿Quién no conoce a Pedro Rodríguez, Pedrito o Don Pedro, como lo queráis llamar? Yo lo llamaría Don Pedro por todo aquello que dejó en el Fútbol Club Barcelona. Y es que el delantero canario firmó 8 tantos en los 7 primeros partidos que jugó el Barcelona en ese mes de enero del 2011. Liga, Copa y doblete contra el Levante. En su trayectoria en el equipo azulgrana se quedó tan solo a un gol de los 100, ya que metió 99 y por lo tanto no pudo formar parte de este club selecto de los jugadores que han llegado a los 100 goles en el Barcelona. El delantero canario firmó con la camiseta blaugrana, como os he dicho, 99 tantos, solo 3 de penalti. El primero lo marcó en la Supercopa en el año 2009 al Athletic Club. Como no, siempre aparece el Athletic Club en la historia del Barcelona. Y el último se lo llevó del Camp Nou el Panathinaikos. Pero cuando vivió su mejor racha goleadora fue en el mes de enero del año 2011, que completó con 8 goles en 7 partidos consecutivos. Abrió el mes con un doblete a Levante en partido de Liga y siguió mojando el resto de los partidos de aquellos 30 días, 2 de ellos de Copa. Fue un mes goleador de Pedro, pero también de todo el equipo, que selló aquellos 7 primeros partidos del año con un espectacular balance de 26 goles a favor y 2 en contra. Por supuesto, ganó todos los partidos. Pedro abrió su racha ya en el primero contra Levante en la Liga y lo hizo con doblete, como os he comentado anteriormente. Fueron suyos los 2 goles del Barça en aquel partido y cerró el mes marcando en la visita al Hércules. En Alicante con la victoria fue por 0-3 con 2 goles de Messi, pero quien abrió la lata fue Pedro justo antes del descanso con un disparo seco desde dentro del área tras un pase de Xavi en diagonal. Tras el partido el canario explicó que estaba solo y tuve suerte de recibir un buen pase de Xavi y de chutar fuerte. De aquella actuación se pudo leer en la prensa con la firma del periodista Pedernau que el canario, que sentó a Henry y a Ibra en el Barcelona y a Fernando Torres en el Mundial, se ha convertido en un referente del ataque que no solamente golea, sino que tampoco es oportunista ni es cuestión de suerte. En aquel mismo texto se recordó que Pedro era en aquellos momentos solo superado por el Leo Messi, el segundo máximo goleador de la era Pep. También hay que decir que tras sus 6 temporadas en el primer equipo al que dio el salto desde el Barça B, Pedro dejó el Camp Nou en el año 2015 para poner rumbo al Chelsea primero y a la Roma y a la Lazio después.
Robert Lewandowski acaba contrato el 30 de junio próximo con el Fútbol Club Barcelona, sin que hasta ahora se haya dado las claves definitivas acerca de cuáles son los planes futuros del jugador, teniendo en cuenta además de que el legendario delantero polaco ya tiene 37 años. Lo más novedoso al respecto son unas declaraciones que su esposa Anna Lewandowska hizo a un medio de su país, el periódico Pletja, en las que admitía que probablemente este sea el último año o la última temporada del jugador en el Fútbol Club Barcelona. En el partido contra el Elche, Lamine Yamal abrió el marcador y dejó varios detalles de su calidad, además de crear múltiples ocasiones que sus compañeros no pudieron convertir en gol. Y es que ha tenido unos números pero esplendorosos. Hay que decir que Lamine Yamal acabó el partido como jugador del Barça con más intervenciones, hizo 89, más regates completados, 4 de 8, más remates a portería, 3, pero lo más destacado es que generó 8 ocasiones de gol que sus compañeros no supieron convertir. Fue incomprensible que Lamine Yamal no lograra ayer una asistencia como poco. Una última hora del Fútbol Club Barcelona nos decía que Rafinha estaba bien a pesar de que daba la sensación de haberse lesionado en el partido contra el Elche, que no tiene un problema grave y que Jules Koundé tampoco estaría lesionado. Tommy y Jofre Torrens, en dinámica del primer equipo, han bajado para apoyar a sus compañeros del filial para el partido contra el Terrassa. Belletti ha podido contar con ellos para afrontar un partido vital en el campo de un aspirante al ascenso. Metafóricamente se podría decir que Marc Bernal ha vuelto, por lo menos ha vuelto a ser jugador de fútbol. Ha sido el mejor en el partido contra el Elche, dando pases. En la media hora que estuvo sobre el terreno de juego, el canterano logró una efectividad en el pase del 93,8%. Parece ser que últimamente a Dani Olmo le sienta bien cualquier posición dentro del terreno de juego. Flick le ha hecho jugar de media punta principalmente, pero también le ha hecho jugar de extremo izquierda y ahora sin Pedri de medio centro creativo. Ante el Elche, el canterano se sacó de la chistera un gran pase en profundidad para Lamine Yamal. Actualmente Ferran Torres es el rey del poste en el Fútbol Club Barcelona, un Fútbol Club Barcelona que ya suma 26 esta temporada. Los dos remates del jugador valenciano al travesaño y otro de Dani Olmo en el partido ante el Elche amplían la cifra de palos del equipo azulgrana entre todas las competiciones. Esta temporada, y gracias a la mayor parte de sus últimos partidos, Frenkie de Jong va en alza, es decir, es asistente y tiene liderazgo. El medio de Países Bajos sumó su sexto pase de gol de la temporada en la victoria contra el Elche y está asumiendo galones de capitán tras la salida de Ter Stegen y la baja de Pedri. Dani Olmo ha sido espectador de lujo en el partido Terrassa-Barça Athletic. El centrocampista azulgrana, que es también natural de la ciudad de Terrassa, acudió al palco del Olympique para en directo ver el filial que dirige Giuliano Belletti. El pasado sábado, Hamza Abdelkarim, delantero egipcio de 18 años, llegaba a Barcelona antes de ser oficial su incorporación al Barça Athletic, que trataba de apuntalar sus opciones de ascenso en Primera Real Federación. El atacante renovó su contrato con el Al-Ahly por una temporada más, hasta el 2028, condición previa antes de cerrar su alta como culé, además del pertinente examen médico preceptivo antes de hacer oficial un refuerzo. Y hoy era más o menos oficial, vamos a decir pseudo-oficial. Hamza Abdelkarim era ya jugador del Fútbol Club Barcelona y había declarado que su ambición es jugar en el primer equipo. El joven egipcio de 18 años llegaba cedido con opción de compra por el Al-Ahly y va a reforzar en principio la delantera del filial, pero creo que hay ciertas cláusulas
en su contrato de cesión en el caso de quedarse el Barcelona con el jugador de jugar en el primer equipo del Barcelona. Otro de los nuevos fichajes del FC Barcelona parece ser que podría llegar la semana que viene, y se trata del extremo del Norwich City de 16 años y una de las perlas del fútbol inglés, Tavares, que podría llegar la próxima semana después de que se incorporasen Ornstein, Hansa y Pacífico, aunque en su caso sería con ficha del juvenil. Sorprendentemente, Cuenca estaba muy cerca del Como, y esta no era la sorpresa, es que estaba prácticamente hecho con el Como y estalló la bomba, o no sabemos por lo menos lo que ha sucedido. El hecho concreto es que Cuenca renovó por el FC Barcelona y después ha ido cedido al Sporting de Gijón. ¿Podría el Como no querer al jugador ahora y dejaría que fuera cedido al Sporting de Gijón hasta final de temporada? Pues es un rumor que corre por ahí, pero tampoco hay nada confirmado y nadie está diciendo que Cuenca haya fichado por el Como. Como os estaba contando, apuntaba que Andrés Cuenca firmaría por el Como y saldría cedido al Sporting de Gijón, pero desde luego el plan ha cambiado totalmente. El jugador que ya está entrenando con el Sporting de Gijón va a renovar al menos un año más con el FC Barcelona antes de cerrar su cesión directa al conjunto asturiano. El objetivo era mantener el control del jugador y así asegurar una contraprestación económica futura, y ya sea vía traspaso o con porcentaje de futura venta. Wesley Ornstein era el segundo fichaje invernal para el Barça Athletic. Los azulgranas habían anunciado la incorporación del central neerlandés de 18 años hasta la temporada 2027-2028, con opción de ampliar una temporada más su vínculo como azulgrana. Se sumaba a la incorporación de Joaquín Delgado, mientras que todavía debía oficializarse por entonces las llegadas de Ansa Abdelkarim y Patricio Pacífico. Ansa Abdelkarim está oficializada y Patricio Pacífico posiblemente pueda llegar al final de mercado de fichajes. Y también se daba recientemente oficialidad a este mismo fichaje. El central neerlandés llegaba para reforzar, como os he dicho anteriormente, el Barcelona Atlético, con la intención de estar en dinámica con el primer equipo. El Barcelona también está trabajando en el fichaje de Ruud Nijstad y trata de llegar a un acuerdo completo con el jugador. Las conversaciones están en curso y si se concretan va a llegar este verano y no ahora. A modo de resumen, se puede decir que los fichajes del Barça Atleti pues estaban viendo hoy el partido de Terrassa, y se puede afirmar que el central Ornstein y el delantero Hansa son ya oficiales, son jugadores del Barça Atleti, pero el lateral Pacífico aún no lo es. Los tres no se han perdido la cita del equipo de Giuliano Belletti. Un rumor corría por el Reino Unido, un rumor que en el que era partícipe Carrick, que ya pensaba en repescar a Rashford para el Manchester United. En Inglaterra estaban asegurando que el delantero cedido al Barcelona esta temporada y con una opción de compra por parte de los azulgranas de 30 millones de euros entraba en los planes del técnico por ahora interino. De todas las maneras, parece que habría que estar tranquilos con esta situación, ya que el Barcelona parece ser que tiene controlado el futuro de Marcus Rashford. Aunque el United lo quiere repescar, los azulgranas se quedarán con el extremo inglés sobre el papel. No sé si llegarán a pagar los 30 millones de euros, yo creo que intentarán sacarlo por unos 22 millones de euros, tal vez con alguna variable, y desde luego creo que, según se está rumoreando últimamente, podrían hacer la opción de compra. El Atlético de Madrid tiene prácticamente atado al jugador Ademola Lookman.
Se confirma el sí del delantero nigeriano al club español, que pagará cerca de unos 35 millones de euros más 5 en bonus. Ahora el Atlético de Madrid debe llegar a un acuerdo total con Lookman sobre el contrato, y las horas que estén pasando son claves. El Atlético de Madrid llevaba días atento a la situación de Lookman y está cerca de dar el golpe definitivo. El Fenerbahce no ha llegado a un acuerdo con el Atalanta sobre las garantías bancarias y las condiciones de pago. El FC Barcelona podría estar muy cerca de fichar al extremo izquierdo del Brujas, Jess Bisiwo, de 18 años, y el club desde luego planea su llegada en julio del 2026. Deco, no obstante, ya ha viajado varias veces a Bélgica para cerrar el acuerdo. El Atlético de Madrid parece ser que ha fichado al delantero Omar Mahmoud. Con Simeone en el equipo de transición, ¿es este el plan ideal para realizar su carrera? Pues no lo sabemos exactamente, pero es una cesión con opción de compra por 55 millones de euros más un bono de 15 millones. Y el Atlético de Madrid está que la peta. Hay otra última hora, y es que el jugador Marcos Leonardo podría ir al Atlético de Madrid, y parece ser que este fichaje está ya cerrado. Ambos clubes se encuentran en estos momentos intercambiando la documentación. Cesión con opción de compra de casi 40 millones de euros. El club espera al delantero para pasar reconocimiento médico. El Barça Athletic se enfrentaba este domingo al Terrassa a las 6 de la tarde, partido retransmitido por YouTube Barça y Sport 3, y el técnico del filial barcelonista aseguraba estar ya preparado. También ha afirmado que queremos estar más arriba y pelear por el ascenso. Parece ser que al filial azulgrana volvían a producírsele cosas positivas. Volvía Ureña, el delantero dominicano recibía la alta médica tras recuperarse de su fractura en la clavícula derecha y entraba en la convocatoria para medirse al equipo del Terrassa. Al final el Barça Athletic ha ganado al Terrassa por un resultado de 0-2, y con esta victoria el filial azulgrana, la tercera fuera de casa, vuelve a situarse en zona de playoff con 35 puntos. El líder poblense está a 7 por encima, y el Terrassa se queda octavo con 30, a 4 del Reus, que marca la entrada del playoff. El Barça Athletic lograba una trabajadísima victoria en el Olympic. Los jugadores de Giuliano Belletti supieron cómo hacer temblar la estructura defensiva del Terrassa. Con la insistencia de los extremos, especialmente de Dani Rodríguez, llegaron los goles de Joaquín Delgado. El fichaje invernal marcó los 2 tantos y los azulgranas consiguieron su tercera victoria a domicilio para volver a situarse en zona de playoff. El triunfo lo celebraron en la grada los fichajes recientes del Barcelona de Onstein, Pacífico y Abdelkarim, y también estuvo en la grada, como os he dicho anteriormente, Dani Olmo. Hoy jugaba el Barça F contra el Sevilla, un Sevilla femenino que nunca había ganado al Fútbol Club Barcelona. El conjunto hispalense era el próximo rival de las azulgranas para este domingo a las 4:30 de la tarde, partido que ha sido retransmitido por DAZN y que se ha jugado en el Johan Cruyff. Las sevillanas no han logrado ningún triunfo de los 26 encuentros que han disputado frente a las jugadoras azulgranas, con 3 empates como su mejor cosecha. En la previa, Mapi León estaba pendiente de pruebas tras el golpe que había sufrido en el tobillo, y era duda para este Barça Sevilla de la 18ª jornada de la Liga F. Se ha producido en las azulgranas un cara y cruz de Elaya Alexandri y Mapi León. Todas las cosas procedentes de la enfermería del Fútbol Club Barcelona.
Laia Alessandri regresaba hoy ante el Sevilla después de haber estado de baja 3 semanas. Sin embargo, Mapi León no iba a jugar por un pinzamiento en el tobillo derecho y era duda inclusive para el partido de Copa ante el Real Madrid. Al final no ha pasado las pruebas médicas. Entre clásico y clásico, el Barcelona golea al Sevilla. Se han impuesto a las andaluzas por un contundente 4-1 tras haber superado al Real Madrid en la Supercopa y antes de volver a medirse al club blanco en la Copa de la Reina. El resultado, como os he dicho, ha sido un contundente 4-1. Y es que el Barcelona con este resultado sigue su camino intratable en la Liga F, venciendo a las sevillanas en el estadio Johan Cruyff, y es lo que ha sido la resaca del clásico de la Supercopa, donde las azulgranas habían derrotado al Real Madrid, título que han ofrecido a los seguidores y a la afición ante un nuevo preámbulo de choque contra las madridistas este jueves en cuartos de final de la Copa de la Reina. Las jugadoras azulgranas han cuajado un partido muy serio y concentrado en lo que han dispuesto del control en todo momento, y gracias a los goles de Kika Nazaret en 2 ocasiones, Sidney y Salma Parelluelo se han llevado los 3 puntos, situación que hace que se consoliden en el alto de la tabla clasificatoria, sacando 10 puntos a las jugadoras blancas. El entrenador azulgrana Pere Romeu ha planteado un 11 con muchas rotaciones, dando descanso a futbolistas como Ona Batle, Brox, Alexia, Pina o Vicky, y ha mantenido la confianza en jóvenes canteranas como Carla Julia, que ha vuelto a firmar una muy buena actuación con sus hermanas mayores. El presidente Joan Laporta habló antes de entrar en la comida de directivas con el Elche de la decisión judicial, rechazando la petición del club blanco por el caso Negreira. Laporta afirmó que era impropio que el Madrid intentara obtener información confidencial del Barça y la jueza lo ha visto así. Nos condenaron antes de juzgarnos y se encontrarán que no hay absolutamente nada. Confío que lo antes posible este procedimiento quede archivado. Y también ha añadido Laporta que se alegra de que la jueza haya dado con las puertas en las narices al Real Madrid. Lo ha dicho así, pura y llanamente. Según Marta Ramón, el Barcelona habría cancelado completamente el aval de 19 millones de euros que permitió el desbloqueo de las inscripciones este verano. El traspaso de Dro al Paris Saint-Germain ha sido clave. Queda pendiente otro aval de 7 millones por el desequilibrio de la plantilla no inscribible. El Real Madrid ha ganado al Rayo Vallecano gracias a un gol de penalti en el minuto 100 de partido. Vinicius adelantó al Real Madrid, empató Jorge de Frutos y Mbappé en el minuto 100 marcó el 2-1 gracias a un penalti muy protestado por el Rayo Vallecano, que acabó con 9 jugadores de penalti y en el último minuto. Se puede decir que el Real Madrid ganó así al Rayo Vallecano. El equipo blanco sumó con este penalti los 3 puntos gracias al mismo, que ha sido transformado por Mbappé, como os he dicho antes, en el minuto 100. Un penalti muy protestado por el Rayo Vallecano, que acabó con 9 jugadores. Los de Arbeloa ganaron y siguieron a un punto del Barcelona, pero los números no ocultan que este Real Madrid siguen totalmente sin convencer. Hay que decir que el Real Madrid está muy influenciado también por la derrota ante el Benfica, y tiene a la afición de uñas con el equipo, y Arbeloa ha apostado por el mismo 11 que goleó al Mónaco en Champions, es decir, con Camavinga como lateral izquierdo, pero eso no evitó la pitada de la grada a los jugadores, con Vinicius y Bellingham siendo lo más señalados.
Así comenzó el duelo para un Real Madrid que necesitaba salir con todo desde el inicio para convertir los pitos en aplausos, y desde luego no le salió bien la cosa, porque el Real Madrid marca un gol tempranero. Luego se deja llegar al empate del Rayo Vallecano, y el Rayo Vallecano se ha hecho con el control de todo el partido, quitando en estos momentos finales en el que se queda primero con 10 y luego con 9 faltando pocos minutos. Y la verdad es que es muy triste ver a un Real Madrid ganar así de esta manera. El partido entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano ha acabado con el triunfo blanco sobre la bocina y con polémica. Nobel Mendy derribó a Brahim Díaz en la enésima caída en el área de un jugador madridista. Ha sido penalti. Para mí ha sido penalti, y ha sido el único penalti que ha habido en el partido. Todas las demás caídas blancas no ha sido ninguna penalti, y lo raro es que no hayan visto ninguna tarjeta amarilla por fingir estas caídas. El árbitro, el señor Díaz de Mera, señaló el punto de penalti y Kylian Mbappé transformó el lanzamiento, todo ello enmarcado en una gran polémica durante el tiempo añadido. Díaz de Mera había añadido 9 minutos al segundo tiempo, y eso causó una sorpresa mayúscula en las redes de aficionados de todos los equipos, sobre todo del Rayo Vallecano, que defendía el 1-1 y que iluminaba el marcador de los grandes rivales madridistas como el Barça y el Atlético de Madrid. El caso es que hasta varios hinchas del Real Madrid se sorprendieron con estos 9 minutos. Es cierto lo que pasa. A ver, esto de los alargues de los partidos es muy relativo, Yo sí pienso de que ha sido excesivo, pero tengo que decir que la primera expulsión de un jugador del Rayo Vallecano por entrada demasiado fuerte al tobillo del jugador del Real Madrid, creo que ha sido roja directa. Esta está bien sacada, esa expulsión está bien sacada. Otra cosa es que luego no se hagan las jugadas al revés, pero esto volvemos a la pescadilla que se muerde la cola. Yo tengo que decir de que esta primera expulsión es correcta. Tal vez se podría haber tragado la segunda expulsión en los minutos finales de partido. Creo que no va a ningún lugar esta expulsión por un leve empujón a Rodrigo en la línea de banda. Bueno, empujoncito vamos a decir, Rodrigo se cae medio desmayado. Es cierto que el empujón existe. Tarjeta roja, yo creo que se la podría haber guardado el colegiado. Y el penalti, para mí, el penalti que es el detonante de todo esto, el 2-1 del Real Madrid, para mí el penalti es penalti legal. El balón, el jugador del Rayo Vallecano va a despejar con el pie, y lo que sucede es que le rebota el balón, creo, en el pie apoyado en el suelo. El balón sale hacia arriba e intenta despejar con el otro pie cuando creo que era Brahim Díaz entraba en el área, y el pie del jugador del Rayo Vallecano contacta con cierta fuerza en el estómago del jugador del Real Madrid, entre el estómago y el pecho del jugador del Real Madrid. Yo creo que es penalti claro. Ahora bien, este penalti nunca debería haberse producido. Estamos hablando del minuto 100. Primero dan 9 minutos. Si das 9 minutos, lo que pasa es que luego da uno más. Luego, por una pérdida de tiempo, creo que hay una lesión de un jugador del Rayo Vallecano, hace el gesto de uno más, y por esto llegamos al minuto 100. Vamos a ver. Aunque dicen que no existe por cambios, suele guardarse 30 segundos de añadido. Es cierto que se han hecho los 10 cambios, pero algunos se han hecho de golpe. Por lo tanto, como mucho, podrían darse hasta 4 minutos por cuestión de cambios. Entre 3-4 minutos. Vamos a poner a malas 4 minutos. Luego, si se ha perdido algo de tiempo, ha habido varias actuaciones sobre jugadores lesionados en el terreno de juego.
pero no creo que haya dado lugar a estos 6 minutos de más. No ha habido ninguna acción VAR, no ha habido que ir a revisar. Esto es lo que sí me parece excesivo. ¿Que podría haber dado 6 minutos como mucho? Pues igual 6 minutos como mucho sí podría haber dado, pero hasta los 10 minutos más uno de añadido después a 11 minutos en total, que nos lleva un poquito por encima al minuto 100. A mí me parece excesivo y es el momento en el que este penalti se produce. Yo creo que este penalti nunca debería haberse producido si el árbitro hubiese finalizado el partido en el tiempo reglamentario. Tengo que seguir diciendo que las demás caídas del Real Madrid en el área no hay penalti en ninguna, son todas fingidas, son todas desmayos, vamos a llamarlo así. Me extraña muchísimo que no se haya sacado ninguna tarjeta amarilla para atajar toda esta situación y no tengo nada más que decir. Yo creo que la derrota del Rayo es injusta. Lo de los 9 jugadores de campo y 2 expulsados, bueno, pues habrá que valorarlo. Yo sigo pensando que en la segunda expulsión se la podía haber guardado el colegiado. Es cierto que hay empujón, pero no creo que sea para tanto. Y en fin, creo que no tengo nada más que decir. Siento si no coincido con vosotros, pero yo digo lo que he visto, que el penalti es penalti, que la primera expulsión está clara, pero que el tiempo añadido es excesivo. Esto lo tengo clarísimo. Nuevo acto de Víctor Font en Segrera. El precandidato a las elecciones del Fútbol Club Barcelona tuvo un encuentro con socios y socias en Barcelona en el que habló de varios proyectos y situaciones de la entidad. Cuando no haces las cosas bien, te ves abocado a tomar decisiones que van contra la naturaleza del club. El árbitro Gil Manzano ha sido suspendido para esta jornada que se está disputando todavía, ya que falta algún partido para el próximo domingo. Tras su actuación en el partido entre la Real Sociedad y el Fútbol Club Barcelona, el castigo parece insuficiente y tal vez sea demasiado tarde. El daño ya está hecho y una vez más el Barça sufre mientras que el club blanco saca beneficios. El juvenil A del Fútbol Club Barcelona ha recuperado el liderato de su competición antes de la Youth League ante el equipo israelí del Maccabi Haifa. Tras la victoria este sábado 1-0 frente al Racing Club de Zaragoza y el empate del Español en Girona por 3-3, los barcelonistas vuelven a liderar el grupo tercero de la División de Honor Juvenil. Este miércoles a las 4 de la tarde en Movistar Liga de Campeones van a disputar los 16avos de final de la competición europea frente al equipo israelí en Győr, Hungría. El Albacete llega imparable al partido de Copa del Rey ante el Fútbol Club Barcelona. Los manchegos, que han eliminado al Real Madrid en octavos de final de la Copa del Rey, encaran esta cita contra los culés con 4 victorias consecutivas. Y precisamente esta última noticia es la primera en encabezar el recordatorio o aquellas cosas que os tengo que recordar, y es que el Fútbol Club Barcelona se enfrentará contra el Albacete en Albacete este martes a partir de las 9 de la noche, partido retransmitido por Radio Televisión Española. Albacete, Fútbol Club Barcelona a las 9 de la noche. Y no tengo nada más que decirte, solamente pedirte que valores el contenido de este trabajo dejándome tus consultas y tus preguntas más abajo en la caja de comentarios, suscribiéndote al canal, que es totalmente gratuito, y sobre todo y muy importante que pongas este pulgar hacia arriba, que me des tu like, es muy muy importante. Y ya nada más, solamente me resta desearos que hayáis pasado un muy buen fin de semana, que empecéis mejor esta semana en vuestros puestos de trabajo, aquellos que trabajéis, y sobre todo que quedamos citados para un próximo vídeo que será mañana.
Chicos, chicas, cuidaros y portaros bien.